Un hombre adopta a una niña con síndrome de Down, sin imaginar el secreto oculto detrás de su llegada. Con los años, algo profundo y desconocido empieza a revelarse, llevándolo a descubrir verdades que lo cambiarán para siempre. ¿Qué esconde realmente su hija? ¿Y por qué fue él, de todos, el elegido para protegerla? Quédate para conocer esta historia, y prepárate para un final que nunca podrás olvidar. Luis estaba solo cuando la conoció, tan solo como aquella niña que, sin decir palabra, lo miraba desde el rincón más oscuro del orfanato. Su cabello corto, su piel pálida y su mirada perdida le daban un aire de fragilidad que resonaba con su propio vacío. Aquella pequeña, de unos 3 años, tenía síndrome de Down, y todos parecían evitar su presencia. Pero para Luis, aquel silencio era un eco familiar. De alguna manera, le recordaba a sí mismo. No fue un proceso sencillo. Las autoridades le advirtieron sobre las dificultades que acarrearía criar a una niña con necesidades especiales, pero Luis era terco. Sabía que había algo en esa niña, algo que lo llamaba de una forma que no podía ignorar. Y así, entre trámites, obstáculos y días interminables, finalmente la adoptó y la nombró Alma. Prometió cuidarla y protegerla sin importar lo que viniera. Los primeros años fueron un desafío constante. Alma era tan silenciosa como el primer día en que la vio. Apenas se comunicaba con palabras, pero en su mirada y sus gestos, Luis percibía una conexión inquebrantable. Cada pequeña muestra de afecto, cada sonrisa furtiva y cada instante compartido construían un vínculo que no requería palabras. Con el paso del tiempo, Alma fue creciendo, y aunque su desarrollo era distinto al de los demás niños, su esencia era única. Luis dedicaba todo su esfuerzo para darle una vida digna, luchando contra sus propios demonios mientras intentaba mantener un hogar estable. Sin embargo, había momentos de desesperanza, días en los que las dudas lo invadían, en los que no podía evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. Un día, cuando Alma cumplió 18 años, Luis notó algo diferente en ella. Su mirada, que antes era tímida, comenzó a mostrar una determinación inusual. Aquella misma tarde, mientras él se esforzaba por cerrar un proyecto importante en su computadora, sintió que Alma lo observaba desde la puerta. Luis alzó la vista y vio a su hija mirándolo con una intensidad que nunca había visto antes. «Papá», murmuró, con una voz que llevaba consigo un peso que lo dejó helado. «Quiero darte algo. Algo que guardé para este momento». Luis no entendió de inmediato. Alma sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. Al abrirlo, encontró una carta, escrita en su caligrafía desigual pero firme. Las palabras estaban llenas de sentimientos profundos y revelaban algo que él no esperaba. La carta, dirigida a él, contenía un mensaje que le removió las entrañas. «Papá, te he observado. Siempre supe cuánto sacrificaste por mí. Hoy quiero darte algo que guardé todo este tiempo». Luis se queda mirando la carta, sus manos temblando y su mente llena de preguntas. Luis se sentó, sosteniendo la carta de Alma como si temiera romperla. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de contener el torrente de emociones que lo invadía. Se decía a sí mismo que debía mantener la calma, que todo estaría bien. Pero en el fondo sabía que algo profundo se escondía en esas palabras que aún no había leído del todo. Al abrir la carta, las primeras líneas lo tomaron por sorpresa. «Papá, sé que nunca hablamos de esto, pero yo siempre he entendido más de lo que crees. Desde pequeña, veía el cansancio en tus ojos, la tristeza que intentabas ocultar, y la fuerza que usabas para sonreírme. No podía hablar como los demás, pero entendía. Sabía que había algo que te dolía profundamente». Luis sintió que un nudo se formaba en su garganta. Alma había captado cosas que él mismo pensaba que habían quedado ocultas. ¿Cuántas veces se había esforzado por aparentar una felicidad que no sentía, solo para protegerla de la realidad? Pero Alma, en su aparente silencio, había percibido cada emoción. La carta continuaba, describiendo cómo, a lo largo de los años, ella había notado los sacrificios que él había hecho. Sabía de los trabajos que había rechazado para no dejarla sola, las oportunidades que había dejado pasar, las noches sin dormir para cuidar de ella. En cada línea, Alma detallaba lo que significaba para ella cada pequeño acto de sacrificio, cada momento en el que él había estado ahí para ella. «Papá, tú me diste una vida cuando nadie más quiso, y yo siempre he querido darte algo a cambio». Entonces, la carta se volvió aún más críptica. «Por eso, he hecho algo que podría ayudarte, aunque quizá nunca lo comprenderías del todo. A veces, uno necesita confiar, como yo confié en ti toda mi vida.
Si aceptas mi regalo, si confías en mí, entonces lo descubrirás. Luis sentía una mezcla de emoción y temor. ¿A qué se refería Alma? Miró a su hija, que estaba de pie en la puerta, observándolo. La frialdad en sus ojos le dio escalofríos, como si aquella joven no fuera la misma niña a la que había criado. Luis trató de hablar, pero las palabras no le salieron. Alma simplemente lo miraba, como si esperara algo de él. ¿Qué significa esto, Alma?, preguntó con voz temblorosa. Alma mantuvo su silencio. Luego, se acercó lentamente, como si midiera cada paso. Extendió su mano y le hizo una seña para que se levantara. Luis, incapaz de resistirse, obedeció, siguiéndola mientras ella lo guiaba hacia su habitación. Al entrar, se encontró con algo inesperado. En una esquina del cuarto, había una caja envuelta en un papel gastado, como si hubiera estado guardada durante mucho tiempo. «Ábrela, papá», susurró Alma, con una calma que le erizó la piel. Luis se arrodilló y abrió la caja, encontrando en su interior una serie de objetos que parecían no tener conexión alguna entre sí. Un llavero, una libreta antigua y un sobre más pequeño. Al abrir el sobre, encontró una llave y una dirección escrita a mano. Alma lo observaba atentamente mientras él intentaba comprender. «¿Qué significa esto, Alma? ¿Qué es esta dirección?». Pero Alma no respondió. En lugar de eso, se limitó a mirarlo con esa calma inquietante. Y luego, salió de la habitación, dejándolo solo con aquella enigmática caja. Luis pasó el resto de la noche en vela, sin poder quitarse de la cabeza aquella dirección. Había algo en ella que lo inquietaba profundamente. A la mañana siguiente, apenas amaneció, tomó la decisión de ir hasta el lugar, esperando encontrar alguna respuesta. Sin embargo, lo que halló fue algo mucho más impactante. Llegó al edificio indicado, un lugar antiguo y desgastado por el tiempo. Cuando entró, notó que era un pequeño apartamento abandonado, lleno de polvo y objetos viejos. Cada paso que daba lo llevaba más adentro, hasta llegar a una habitación en la que, para su sorpresa, encontró una fotografía enmarcada en la pared. La imagen mostraba a una mujer joven, una versión de Alma en otro tiempo. Luis sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Cómo era posible? La mujer en la fotografía se parecía a su hija, pero claramente no era ella. Se trataba de alguien más, alguien que parecía haber estado relacionado con su pasado. Justo en ese momento, un golpe seco resonó en la puerta de entrada. Luis, sobresaltado, giró la cabeza y caminó de regreso hacia la entrada, pero no encontró a nadie. En su mente, las preguntas se acumulaban, y cada vez más dudas llenaban su corazón. Luis sostiene la fotografía en su mano, preguntándose quién era realmente la persona en la imagen y qué conexión podría tener con Alma y con él. Luis abandonó el apartamento con la fotografía en la mano y el corazón en un puño. El rostro en aquella imagen, tan parecido al de Alma, lo había dejado sin respuestas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba en ese lugar que Alma lo había llevado a descubrir? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras caminaba, casi sin rumbo, hasta que se encontró sentado en una cafetería vacía, mirando la fotografía en un intento de encontrarle sentido. Mientras tomaba un sorbo de café, recordó fragmentos del pasado, detalles que había enterrado. Desde el día en que decidió adoptar a Alma, jamás había mirado atrás, siempre enfocándose en darle un hogar y en protegerla. Pero ahora, comenzaba a preguntarse si había algo que él mismo desconocía sobre la historia de su hija. De vuelta en casa, Alma lo recibió con la misma mirada fría y distante. Parecía saber que él había ido a la dirección que le había dado, como si hubiera estado esperando. Cuando él intentó hablar, ella simplemente lo miró y le susurró con voz pausada. «Ya lo viste, ¿verdad?». Luis asintió lentamente, tratando de comprender lo que ella intentaba decirle. «¿Quién era?», preguntó, intentando mantener la calma. Alma no respondió directamente. En su lugar, le indicó con un gesto que se sentara a su lado. Luis, desconcertado, obedeció. Entonces, su hija comenzó a contarle una historia que lo dejó petrificado. Esa mujer fue alguien que, en algún momento, tuvo una vida difícil, como yo. Ella también fue abandonada. También vivió en un orfanato. Pero hubo una gran diferencia. Ella no tuvo a nadie que la rescatara, que le diera un hogar, como tú hiciste conmigo. Luis se quedó en silencio, sin atreverse a interrumpir. Cada palabra de Alma tenía un tono misterioso, como si se tratara de un secreto largamente guardado. Años antes de que me adoptaras, esa mujer, la de la foto, escapó del sistema.
Nadie la buscó. Nadie preguntó por ella. Simplemente desapareció. Pero, en su desesperación, dejó un rastro, uno que yo descubrí con el tiempo. Luis sintió un escalofrío. ¿Cómo era posible que Alma, con sus limitaciones, hubiera llegado a tal descubrimiento? Se debatía entre la incredulidad y el terror, pero la seriedad en la mirada de su hija le impedía dudar. Algo oscuro, algo que él desconocía, se escondía tras aquella historia, y ahora estaba a punto de descubrirlo. Alma se levantó lentamente, caminó hacia su habitación y regresó con otro sobre, tan viejo como el anterior. Sin mediar palabra, se lo extendió, y Luis lo tomó, notando el peso que tenía. Cuando lo abrió, se encontró con varios documentos que llevaban años de historia, entre ellos, una carta escrita a mano, firmada por la mujer de la fotografía. La carta estaba dirigida a un hombre cuyo nombre le resultaba extraño, pero que intuía podría ser alguien del pasado de Alma. Si alguien lee esto, significa que he fallado. Mi único deseo era ser libre, pero este mundo me ha negado toda oportunidad. A quien sea que encuentre esto, por favor, cuida de la pequeña. Ella no tiene la culpa de mi vida rota. Ella es pura. Merece ser amada, cuidada y protegida. Luis sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La pequeña mencionada en la carta. ¿Podría ser Alma? ¿Podría haber un vínculo entre esa mujer y su hija? El sobre contenía otros documentos que confirmaban que aquella mujer había tenido una hija, pero los registros estaban incompletos, como si alguien se hubiera esforzado por ocultar la verdad. Alma, ¿cómo encontraste esto?, preguntó, con voz temblorosa. Buscando. Papá, todo este tiempo he estado buscando respuestas. Y ahora tú las necesitas tanto como yo. Luis la miraba sin poder procesar sus palabras. Alma, quien apenas hablaba durante toda su vida, le estaba revelando una verdad oculta que lo descolocaba. Su hija había mantenido un secreto que ahora, a sus 18 años, salía a la luz de una forma perturbadora. Esa noche, Luis no durmió. Se sumergió en los documentos, tratando de desentrañar el rompecabezas. Había pistas, nombres de lugares, direcciones tachadas, anotaciones que parecían claves de algo mayor. En un rincón de uno de los papeles, descubrió una referencia a un hospital psiquiátrico de la ciudad, un lugar donde aquella mujer había sido internada antes de desaparecer. Decidió que iría allí al amanecer, aunque una parte de él temía lo que pudiera encontrar. La visita al hospital al día siguiente fue escalofriante. El edificio estaba deteriorado, y al entrar, el silencio lo envolvió. Preguntó en la recepción por el nombre de la mujer de la fotografía, y, tras varios minutos de búsqueda, una enfermera encontró un archivo polvoriento que llevaba su nombre. Según el registro, la mujer había ingresado con un severo cuadro de paranoia, pero sus declaraciones registradas le dieron un vuelco al estómago a Luis. Afirmaba que alguien la perseguía, que querían llevarse a su hija y borrarla del sistema. Leyó Luis en voz baja. El resto de las notas hablaban de episodios de miedo y desesperación, hasta que, de repente, el archivo terminaba abruptamente, como si alguien hubiera puesto un fin repentino a su historia. A su regreso, encontró a Alma esperándolo, como si hubiera sabido dónde había estado. Luis, con el rostro desencajado, apenas pudo balbucear. ¿Quién eres, Alma? ¿Quién fue realmente esa mujer? Alma lo miró fijamente, y por primera vez, le pareció que una sombra de tristeza atravesaba su rostro. Ella le respondió con una voz baja y temblorosa. Esa mujer era mi madre, papá. Ella me dejó algo que debía encontrarse al cumplir mis 18 años. Es mi legado, y el tuyo también. Luis sintió un vacío en el estómago. Todo lo que había creído saber se estaba desmoronando. Esa mujer de la fotografía, una mujer atormentada, había dejado un rastro que ahora Alma estaba desenterrando. Pero, ¿por qué después de tantos años? ¿Qué significaba este legado? Luis intenta procesar la revelación mientras observa a su hija con una mezcla de miedo, amor y una nueva desconfianza que lo consume. La noche cayó en silencio sobre la casa, envolviéndola en una oscuridad inquietante que parecía contener todos los secretos que habían permanecido enterrados durante años. Luis se encontraba sentado en la sala, tratando de asimilar la verdad revelada por Alma. A su lado, los documentos, las cartas y las fotografías parecían formar un rompecabezas macabro. Su hija no era solo una niña especial. Había llegado a su vida con un propósito, uno que él apenas comenzaba a entender. La puerta de la habitación de Alma se abrió lentamente, y ella apareció en el umbral. Sin decir una palabra, se sentó frente a él.
Durante un largo rato, ambos se miraron en silencio, como si trataran de leerse mutuamente, hasta que Alma rompió el silencio con una voz suave, pero firme. «Papá, ahora tienes que decidir si estás listo para aceptar mi legado». Luis sintió un nudo en la garganta. Aquel legado lo inquietaba profundamente. ¿Qué era lo que Alma pretendía revelarle? Había algo en sus ojos que nunca antes había visto. Una mezcla de determinación y misterio que lo desarmaba por completo. Finalmente, con la voz apenas audible, se atrevió a preguntar: «¿Qué significa todo esto, Alma? ¿Por qué me eligieron a mí?» Alma bajó la mirada, como si estuviera reuniendo fuerzas para explicarse. «Cuando era muy pequeña, mamá intentó salvarme de algo que nunca logré entender. Ella decía que yo era especial, pero no solo por mi condición. Decía que dentro de mí había algo que otros querían controlar. Por eso, antes de desaparecer, dejó pistas para que, algún día, yo misma descubriera mi propósito y encontrara el camino hacia mi verdad». Alma hizo una pausa y añadió: «¿Y tú, papá, eras parte de esa verdad?» Luis sintió un escalofrío. ¿Por qué él? ¿Por qué, de todas las personas, había sido elegido para cuidar a Alma? Ella lo observó detenidamente. Entonces, le reveló algo que jamás hubiera imaginado. «Tú no solo me adoptaste, papá. Yo fui destinada a ti. Sabían que tú serías el único capaz de protegerme hasta que fuera el momento adecuado». «¿Quiénes, Alma? ¿Quiénes hicieron esto?» «Aquellos que buscaron a mamá, aquellos que nunca la dejaron vivir en paz. Ellos te eligieron a ti, papá, porque sabían que eras alguien que nunca abandonaría a un niño, que lucharías hasta el final». Luis sintió como si el peso de esas palabras le aplastara el pecho. Aquella verdad era mucho más de lo que jamás hubiera esperado. Miró a su hija, aquella joven que había criado como suya, y en ese instante se dio cuenta de que nunca había llegado a conocerla por completo. Alma continuó, su voz baja pero intensa: «Lo que ellos no sabían es que mamá dejó algo para mí, algo que ellos jamás encontrarán. Algo que está aquí», dijo, señalándose el pecho, «y que no podrán controlar. Ese algo es mi verdadero legado, y yo solo te lo puedo entregar a ti». En ese momento, Alma sacó una llave del bolsillo de su abrigo, una llave pequeña y oxidada que parecía antigua. Se la entregó a Luis y le indicó que se dirigiera al sótano, un lugar que él apenas recordaba haber usado. Intrigado y con el corazón latiendo frenéticamente, Luis tomó la llave y se levantó, avanzando hacia la puerta del sótano mientras Alma lo seguía en silencio. Al llegar, abrió la puerta y descendió las escaleras, seguido por el eco de sus propios pasos. Cuando encendió la luz, el sótano se iluminó tenuemente, revelando una estancia polvorienta y llena de cajas. Luis avanzó hasta que Alma le indicó que se detuviera frente a una de las paredes. Sin mediar palabra, ella le señaló un punto específico. «Aquí, papá». Luis, obedeciendo las instrucciones de su hija, comenzó a retirar el polvo de la pared hasta descubrir un pequeño compartimento oculto. Al abrirlo, encontró una caja de madera cerrada con un candado antiguo, donde encajaba perfectamente la llave que Alma le había dado. Con manos temblorosas, insertó la llave y la giró, escuchando el clic que rompía el silencio del sótano. Dentro de la caja, encontró una libreta antigua y un sobre cerrado. Luis tomó ambos objetos, y entonces, sintió una mano fría sobre su hombro. «Ábrelo, papá. Todo lo que necesitas saber está ahí». Luis abrió el sobre y comenzó a leer una carta firmada por la madre de Alma. En ella, la mujer revelaba detalles escalofriantes sobre la vida de Alma, explicando que había un grupo de personas que la había catalogado como especial desde su nacimiento. Ellos creían que dentro de ella había una habilidad oculta, algo que solo se manifestaría en la adultez y que, según ellos, podría ser extremadamente poderoso. La madre de Alma había hecho todo lo posible para protegerla, pero sabía que algún día alguien más tendría que asumir esa responsabilidad. «La verdad es que nunca fuiste su padre por accidente, Luis. Todo estaba planeado para que tú te hicieras cargo de ella hasta que llegara el momento de que ella descubriera su propio poder. Lo único que puedo pedirte es que, cuando ese momento llegue, la protejas como yo no pude hacerlo», decía la carta. Luis sintió que todo su cuerpo temblaba. Su vida había sido manipulada para que él asumiera una responsabilidad que nunca había imaginado. Miró a Alma, quien lo observaba con una expresión serena. «¿Qué es lo que debo hacer, Alma?», preguntó, incapaz de controlar el temblor en su voz. Alma lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Ella ya sabía lo que él tenía que hacer, y en su mirada había una despedida.
como si supiera que sus caminos estaban a punto de separarse. Papá, mi tiempo aquí ha terminado. Ya no me necesitan. Ahora, tienes que dejarme ir. Luis negó con la cabeza, incapaz de comprender lo que ella le estaba pidiendo. Pero en el fondo, sabía que había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de su vida. La carta, la mujer de la fotografía, las advertencias, todo apuntaba a lo mismo. Alma, su hija, había sido puesta en su vida para un propósito más allá de su entendimiento. Finalmente, y con lágrimas en los ojos, Luis se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Ambos se miraron en silencio, sabiendo que sus vidas habían estado unidas por un lazo más allá de lo terrenal. Alma se inclinó y le susurró algo al oído, una última despedida que resonaría en su mente para siempre. Al día siguiente, Luis salió de la casa solo, con el rostro marcado por el dolor y el alma desgarrada. Nadie volvió a ver a Alma, y él jamás habló de ella con nadie. A partir de ese día, comenzó a llevar una vida en silencio, guardando en su corazón el último susurro de su hija, el "te quiero papá", que había sellado su despedida. El tiempo pasó, pero el misterio de Alma y su legado nunca fue resuelto. Nadie supo lo que realmente había ocurrido entre ellos, y la desaparición de Alma se convirtió en una incógnita para todos. Pero Luis, quien había conocido la verdad, mantuvo su promesa hasta el final de sus días, llevando en su corazón un secreto que nadie jamás lograría descubrir. Si te atrapó esta historia tanto como a nosotros, te invitamos a darle me gusta y compartirla con quienes disfruten de relatos llenos de misterio y emoción. Y no olvides suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando historias impactantes como esta. También, si llegaste hasta aquí y la historia te gustó, escribe la palabra final en los comentarios para saber que fuiste parte de esta aventura hasta el último segundo. Puedes continuar viendo alguna de estas atrapantes historias que tienes en pantalla. Nos vemos en la próxima historia dramática. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un saludo.